Hola, hola queridos hermanos, un gusto saludarlos a todos los que vengan a este canal a mirar este cortito video, queridos hermanos. Hoy les voy a hablar no de la palabra de Dios, sino de unas experiencias que yo he tenido a través de la oración, y unas experiencias, si se le puede llamar experiencias, que Dios regala, pues. Algunas son para bien y pues otras son otras yo decía que son un poco así, no muy buenas, pues. No son muy buenas noticias, hermanos. Pero yo les voy a contar nomás dos, porque es muy corto el tiempo en estos videos. Para que sepan, hermanos, que Dios existe, que Dios está vivo, que Dios podemos contactarlo a través de la oración personal, hermanos, a través de su palabra, pues sin duda, de su palabra también se puede contactar. Y pues yo quiero compartirles estas dos experiencias, hermano. Esto que les voy a contar, hermanos, no cualquiera lo dice, casi la mayoría no los quiere contar, hermanos, porque son unas experiencias muy personales, hermanos, pero como Dios me ha inspirado, Dios me ha dado permiso para hablarle al mundo, hermanos. Yo se las quiero compartir, queridos hermanos. Voy a hablarles pues de una experiencia que tuve yo con un sacerdote cuando me empecé a acercar a Dios, hermanos. No les voy a decir el nombre porque así se van a quedar con la duda, pues. Porque si yo les digo quién es y quién es como discriminar a este sacerdote. Y eso no es así, hermanos. Ese sacerdote, aunque yo miré algo muy sorprendente en él, pues sigue siendo de Dios. Solo fue usado como instrumento en ese momento cuando yo me acercaba a Dios. Les voy a contar para que entiendan un poquito, dice. Yo lo titulé Una mala experiencia con un sacerdote. Vamos a leerlo, dice. Déjenme contarles, hermanos, lo que me pasó una vez en una misa. Cuando yo iba a recibir la comunión, me la dio un sacerdote. Cuando levanté la mirada y lo vi directamente a los ojos, sus ojos cambiaron de un color terrorífico. Pero me agaché y cuando levanté la mirada, ya sus ojos estaban normales. Con esto no quiero decir que ese sacerdote ya no sea de Dios. Y no entendía por qué Dios me dejaba ver esas cosas. Me lo hizo entender más tarde, cuando llegué a mi casa y me fui directamente a la oración personal. Y empecé a reclamarle a Jesús: Señor, no entiendo por qué vi esto en un sacerdote elegido tuyo. No lo puedo creer, decía yo. Pero más tarde entendí que si hay pecado en una persona, Satanás puede usarlo como instrumento. Pues son humanos, también hay, pues son humanos también. Y ahí está un claro ejemplo en la palabra de Dios. Cuando Satanás iba hablando a través de Pedro, Mateo 16:22. Y yo les aseguro, hermanos, que si Dios no hubiera estado conmigo, hubiera salido corriendo de ese lugar y no parar hasta otra iglesia protestante o quedarme en el mundo.
Pero no, hermanos, la Iglesia católica es de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Colosenses 1:18. Solo que unos caminamos para la salvación y otros para la condenación. Si no, acuérdense lo que le pasó a Judas. Sí, hermanos, eso es muy cierto. Judas, fíjense, caminó, pero para su propia condenación, aunque iba siguiendo a Jesús, aunque iba al lado de Jesús, aunque le servía a Jesús, pero la verdad que Judas nunca quiso cambiar su vida, hermanos. Por eso es que se vino perdiendo. Y es un claro ejemplo, hermanos, para nosotros, hermanos, que si nosotros nos comportamos también como esta persona, como este personaje llamado Judas Iscariote, pues la verdad pues nos va a venir pasando así, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Yo con esta experiencia, con este sacerdote, hermanos, yo no quiero decir que el sacerdote es malo, o que el sacerdote ya no es de Dios, o que pues el sacerdote ya no le sirve a Dios. Sí, hermanos, sí, el sacerdote lo eligió Dios. La causa, el motivo por ver ese cambio tal vez en su rostro era porque pues había un poco de pecado en él y Satanás lo usó en ese momento para que yo me asustara, para que yo me alejara de la iglesia, porque yo apenas me iba acercando de la iglesia. Yo había tenido un encuentro con Jesús, yo había tenido como les dijera, Jesús me encontró, hermanos. Jesús me rescató del abismo. Jesús, más bien les voy a decir, Jesús me sacó del infierno, de la tumba, hermanos, de la tumba de los vicios, de la tumba del alcoholismo, la droga, la infidelidad y toda esa clase que ofrece el mundo, hermanos. Yo llegué a mi abismo, hermanos. Jesús me rescató de ahí, de ese lugar, hermano. Tal vez unos dirán que yo estaba loco, que yo estoy loco, pero no, hermanos, no. Eso pasa. Hay muchos que les he oído tanto testimonio que de personas que les pasa también algo parecido como en mi caso, hermanos. Y yo sé lo que vi, hermanos. Yo no quiero decir que el sacerdote ya no es de Dios o que ya no hace las cosas de Dios. No, hermanos. En este caso fue como el caso de Pedro, que Pedro fue usado como instrumento de Satanás. Allá en Mateo, pues en el versículos que les acabo de dar, hermanos. Y pues Pedro ni se dio cuenta si iba siendo usado, y lo mismo pasó como este sacerdote. Él pues no se dio cuenta, ¿verdad? Pero yo vi claramente lo que... Solo cuando yo me agaché y pensé en mi mente, ya sé quién eres, le dije, ya sé. Pero yo les aseguro, hermanos, que si yo no hubiera estado, como decir, lleno del Espíritu Santo, yo me hubiera espantado, me hubiera asustado y no hubiera salido corriendo hasta parar a otra iglesia, tal vez, hermanos, o qué sé yo, para allá otra vez. Pero no, hermanos, yo ya había entendido, ya Dios me había abierto los ojos, ya Dios me había rescatado, ya Dios me había liberado. Y pues yo estaba descubriendo, estaba yo empezando a entender sobre la iglesia. Por eso es que el demonio quiso asustarme a través de un elegido. Por eso yo no podía entender esto, hermanos. Yo venía a mi oración personal y le reclamaba a Jesús. Le preguntaba, Señor, pues yo no entiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué en un elegido tuyo? ¿Se imaginan, hermanos? Si un sacerdote se desvía de su misión, de su camino, pues el pueblo es más fácil que se desvíe. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. El sacerdote también es humano. El sacerdote también está luchando por su salvación. El sacerdote todavía no es salvo, hermanos. El sacerdote también está luchando por su salvación. Por eso, hermanos, yo les pido, les ruego, hay que orar por nuestros párrocos, por nuestros sacerdotes, porque si no oramos por ellos,
¿quién va a orar por ellos, hermanos? Él ora por nosotros y nosotros por ellos, hermanos. Si un sacerdote se desvía de su misión, se sale de las cosas de Dios espiritualmente, pues el pueblo es más fácil, hermanos. Satanás no va a atacar. Satanás primero va a atacar a los líderes, a las cabezas, hermanos. Después se va con los más pequeños, más débiles. Les voy a contar otra experiencia, hermanos. 2 experiencias les voy a contar ahorita. La otra es también saliendo de una misa, saliendo de la iglesia, hermanos. Fíjense, voy a leerla, dicen. Lo titulé, diles que cambien su mala actitud. Así titulé esta experiencia. Vamos a leerla, dice. Les voy a contar una experiencia que tuve saliendo un domingo de la Santa Misa. Salí con una enorme paz y un gozo muy grande en mi corazón, que empecé a darle gracias y gloria por ese alimento. Empecé a darle gracias y gloria a su nombre, al Señor, por ese pan, por ese alimento, por el alimento espiritual que acababa de recibir. Me subí a mi carro y me fui rumbo a mi casa, dándole gloria al Señor, y empecé a decirle: Señor, muchas gracias por este pan espiritual. Por este pan espiritual, alimento de mi espíritu. Me sentí con Me sentía con una paz enorme, y de repente escuché unas palabras que salieron desde el fondo de mi corazón y me dijo: hijito mío. Y me dijo: hijo, diles que si no cambian su mala actitud, perecerán. Yo me sorprendí. Yo quedé muy... Perdón, me estoy equivocando. No puedo leer mucho, perdón. Yo me quedé sorprendido y sin palabras. Yo les aconsejo. Yo me quedé sorprendido y sin palabras, pues. Yo les aconsejo, hermanos, cambien su vida, dejen la falsedad, la hipocresía, dejen la cizaña y aprendan a hacer el bien, porque Dios ya está cansado y enojado de ver tanta injusticia. Espero en Dios les sirva esta reflexión. Que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén. En esta experiencia, queridos hermanos, el Señor ya me había avisado dos veces antes de que Él me dijera personalmente estas palabras, hermanos. Él ya me había avisado por 2 sueños. Diles, hijo, que si no cambian su mala actitud, perecerán. Diles, pero yo, como eran sueños, yo no le hice caso. Yo dije, pues son simples sueños. Son unos sueños, ¿cómo les voy a decir? Pero no, hermanos, en esta ocasión me las dijo despierto. Es como ahorita que me estuviera hablando, pero en el corazón las palabras
resuenan en la mente. El que le ha pasado, el que le ha sucedido estas cosas, me entiende, hermanos. Y pues yo no lo quería creer. 2 veces me avisó a través de sueños, hasta que me habló, entonces sí lo creí, ¿ves? Entonces sí creí, hermanos, que Dios pues sí habla. Nos habla a través de un sueño, a través de una persona, a través de un video, a través de su palabra, hermanos, a través de la oración. En este caso, pues yo iba orando en mi carro, yo iba manejando y orando y me sentía bien gozoso, alegre de haber recibido el cuerpo del Señor. Y pues nomás de repente escuché estas palabras: hijo, diles que si no cambian su mala actitud perecerán, hermanos. Así escuché, hermanos. Yo me quedé sorprendido y sin palabras, sin decir nada, yo nomás lo escuché. Nomás dije, ¿cómo? Pero es que, hermanos, si ustedes se ponen a analizar dentro de la iglesia, a veces dentro de la comunidad, no sé, no estoy generalizando en todas, si en todas así es, hermanos, pero en las comunidades que yo participo, pues la verdad que he visto tanta división, tanta prepotencia, tanta ignoración, chismes, y pues la verdad pues Dios no le agrada eso. Hipocresías tal vez, ¿verdad? Pero pues, y pues yo le platiqué esto a mi esposa, esta experiencia, y ella me dice, oye, no te estará diciendo a ti, porque muchos sacerdotes dicen que cuando Dios te dice algo es personal, es para ti, ¿verdad? Y pues sí, le dije, si Dios me hubiera hablado que yo personalmente, ¿por qué no me dijo, hijo, si no cambias, perecerás? Pero sus palabras del Señor fueron muy claras. Dile, hijo, diles, hijo, si no cambian, perecerán. Lo que yo entiendo, hermanos, con esto es que Dios ya está cansado, ya está enojado, pues, de ver tanto pecado, de ver tanta gente que se destruye en el alcoholismo, en las drogas, en la infidelidad, en cuánta gente, cuánta mujer no aborta a sus hijos, cuántas personas se matan unas a otras, cuántas personas que violan. Tanto pecado, hermanos. Yo les aseguro que ahorita estamos peor que Sodoma y Gomorra. Por eso, hermanos, yo les pido con todo el corazón, con el corazón en la mano, hermanos, que si ustedes están practicando un pecado de estos, luchen para dejarlo, hermanos, porque si partimos así con uno de estos, Dios nos está esperando para darnos ese castigo, ese pago, pues. Su palabra es bien clara donde dice, el pecado paga un salario y es la muerte. Y no está hablando de esta muerte, de partir de aquí, está hablando de una muerte espiritual, o sea, la condenación, el infierno, hermanos. Por eso, hermanitos de mi corazón, hermanitos en Cristo, luchen para dejar el pecado, luchen para dejar toda clase de pecado, hermanos. Gracias por todo, hermanos. Yo les comparto estas cortas experiencias, hermanos, para que ustedes se pongan a analizar, hermanos. Dios está vivo, Dios existe, hermanos. Dios nos está esperando que nosotros reflexionemos como aquel hijo pródigo que se perdió, se fue hasta el fondo. Y después reconoció que estaba haciendo mal y volvió a su casa, a su padre, pues, pidiéndole perdón. Así debemos de ser, hermanos. Ánimo, hasta el próximo video. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.